de Pedro 5:5, dice: revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y a propósito de este versículo, miren, ¿Se dice amén? ¿Los amén. evangélicos dicen amén? Sí, claro, amén, amén. Miren, hoy es un día muy especial para el protestantismo en el mundo, para todos los que profesamos la parte de la fe que tiene que ver con el protestantismo y con Martín Lutero. Hace 500 años en el día de hoy, un 31 de octubre de 1517, un sacerdote tradicional de la Iglesia Católica que había estado investigando, evaluando y discutiendo todo lo que tiene que ver con las enseñanzas de la Biblia, llegó a la conclusión de que la salvación no era comprada como se tenía a través de darles ofrendas y de darle una serie de cosas al Señor. Indulgencias. Sí, o sea, a través de lo que llamaba la Iglesia Católica indulgencia, es decir, usted llevaba regalos o una serie de ofrendas al Señor y a por eso le daban la salvación. Entonces él, investigando la Biblia, viendo realmente qué es lo que plantea, llega a la conclusión, que es lo correcto, de que la salvación es gratuita, que el Señor no pide nada por eso, simple y sencillamente el corazón de las personas, una fe, una creencia en Él y una práctica como plantea el Señor. Y entonces, fruto de esa investigación y de su conversión y su desconcepción de esa fe, clava lo que son sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, en Alemania, y se inicia con eso, por varias razones que tienen que ver con esta situación, un movimiento en toda Europa que entonces da a la creación del protestantismo. Sí. Hay un acontecimiento previo que es injusto soslayar o no mencionar aquí, y es que él puede clavar esas 95 tesis impresas porque... No, iba a decir por la creación de la imprenta, claro, a eso voy. Sin la imprenta de Gutenberg, que fue en 1454. Exacto. O sea, fue 60 y pico de años antes. 60 años antes, sí. Que lo de Lutero. Lo que iba a decir, que se convirtió en un movimiento prácticamente mundial, porque en ese tiempo el centro del mundo estaba en Europa. La imprenta era la internet. Lo que es el internet ahora, eso era la imprenta en ese tiempo. Es decir, ¿qué contribuye a que se conozca en el mundo? Porque si no, él hubiera sido apagado, él hubiera sido rechazado, y la Iglesia Católica no hubiera permitido que eso saliera. Entonces, ¿qué contribuye a que se divulga? Precisamente que ya estaba la imprenta, que se empezó a difundir por todos los lados, y quienes confiaban y creían en él, y también fueron partidarios de este planteamiento de Lutero, entonces empezaron a divulgarlo, a llevarlo a todos los otros lados, y empezó entonces esa discusión que crea entonces el protestantismo en todo el mundo. Nosotros decimos, los protestantes, que de alguna manera fue una especie de readecuación de la fe en ese momento, porque aunque la Iglesia Católica lo combatió muy fuerte en ese tiempo, años posteriores tuvo que aceptarlo así, porque eso es lo que plantea realmente la Biblia. Lo que pasa es que, recuérdense que hubo un momento donde en la historia de la fe, la interpretación de la Biblia normal la tenían unas personas. Los escribas, y los escribas era que podían escribir E interpretar. Entonces, a partir de este movimiento que empieza a romper los simientes de esa concepción, todo el mundo puede tener una relación directa con Dios. Ya no es esperar a que a través de alguien Dios te mande una relación, sino que ya hay una relación directa con Dios, una interpretación particular de cada quien en función de lo que dice la Biblia, y entonces esto provoca que el protestantismo crezca en todo el mundo, y hoy las iglesias evangélicas protestantes somos una parte importante de la fe en el mundo, y conmemoramos con mucha alegría este 500 aniversario de este acontecimiento iniciado por Lutero en Alemania, en Wittenberg, en la iglesia de Wittenberg, que ha sido el soporte, el fundamento de cada una de las cosas que nosotros estamos haciendo. Disculpa otra interrupción. Sí, también no. Hay que decir, bueno, el 10 de noviembre cumple años el nacimiento de Lutero. Sí, 10 de noviembre. Pero hay que decir, en honor a la pretendida objetividad, que también los textos de Lutero, los últimos textos de Lutero murió como con 54 años, muy joven. Sí. Los últimos textos de Lutero sirvieron de base, influenciaron el fascismo. Eso hay que decirlo también. Nosotros nos quedamos con ese Lutero reformador, con ese Lutero transformador, crítico, pero los últimos textos donde él decía que los judíos no querían ni podían ser admitidos por Dios, generaron de alguna manera influencia,
en ese fascismo que después gobernó Alemania. Claro, él lo decía en el sentido... la tercera década de Pero oye, José, él lo decía en el sentido siguiente. Muchos, y yo comparto la tesis... No, Eury, no diga eso. No, no, pero oye la tesis, ¿cuál es? No la de Hitler, que porque Hitler fue un abuso. Lo que decimos es que el pueblo... y los judíos, el pueblo de Israel, tiene algo pendiente con el Señor, porque fue el pueblo escogido y no le obedeció completamente. Entonces, en ese aspecto, incluso muchos tenemos la teoría de que hay una especie de Israel espiritual. El Israel espiritual es el que todos seguimos y todos creemos, pero el Israel real tiene una serie de cosas pendientes con el Señor. Esa era la teoría de Lutero, esa era la teoría de muchos de nosotros. Teoría que pueda influir, algo tan monstruoso. No, pero ellos no se llevaron de eso. ¿Cómo? ¿Que no? No, no. Oh, pero ya yo lo estudié. No, no, oye, yo te estoy diciendo que influyó. No, yo tengo textos. Oye, tengo influyó textos citando a Lutero. No, pero entonces, eso es un oportunismo. Oye, no, las corrientes protestantes compusieron el Estado alemán. Incluso todos los estados germánicos, cuando era la Confederación Germánica, se oponían a aceptar el emperador por no aceptar el papa. Oye, Lutero era un hombre de justicia, igual que Jesús. Sí. Todo el mundo igual. Pero eso que José plantea es real. No, pero oye, no, eso es una interpretación. No, una interpretación, pero escúchame, está escrito. Pero déjame decirte, pues yo creo eso. O sea, yo creo que Israel tiene cosas pendientes con Dios, porque fue un pueblo que no le siguió. Eso es diferente a decir, porque Dios es un Dios bondadoso, es un Dios de amor. O sea, no fue Dios, no, fueron los textos. No, el caso es que un texto, un texto sacado de contexto es un pretexto, que fue lo que hicieron los judíos. Es decir, Dios no dijo maten 5 millones de judíos. Dios dijo, los judíos tienen que retornar a mí, al amor, a la comprensión, a seguirme, no que lo maten. Entonces, el que plantea eso lo está entendiendo incorrectamente, porque ni Lutero, ni Jesús, ni Dios va a llamar a matar a nadie. Al contrario, es amor lo que siembra. La clave fundamental de Lutero es la gracia de Dios. La salvación a través de Jesús no hay por qué comprarla. Ese es el centro de lo que planteó Martín Lutero, que luego la Iglesia Católica tuvo que asumirlo también, a pesar de que en ese momento lo combatió. Y eso es lo que nos da soporte a todos los protestantes. Es decir, la salvación solamente necesita una sola cosa: asumir a Jesús como Señor y Salvador. Ese es el que encuentra la salvación. No hay que comprarla y es gratis, absolutamente gratis. Y esa es la grandeza de Lutero. Por eso, un día como hoy, 31 de octubre de 1517, hoy se cumplen 500 años, hay una serie de actividades que se van a estar desarrollando durante todos estos días para recordar y celebrar este gran acontecimiento que fundamentó lo que somos los cristianos evangélicos. El sol de la mañana. Tropigas te da la hora, 8:30 de la mañana. Tropigas, el gas de los dominicanos. Por otro lado, yo quiero, con esa orientación que siempre he tenido en los últimos tiempos, hacer una valoración de este asunto de la violencia y los feminicidios y todas estas cosas que nos están desgarrando. Yo reitero que hay en esta violencia y sobre todo en los feminicidios, hay como uno de los centros fundamentales la desintegración de las familias. La desintegración de la familia, la desintegración de los matrimonios y la no comprensión del rol de los hombres en una relación de matrimonio. Ustedes analizan casi todos los casos, yo me estuve viendo a analizar los últimos 10 feminicidios que han pasado. Hay características comunes entre todos esos hombres. Primero, vienen de familias desorganizadas, de familias desintegradas, casi todos. Segundo, hay violencia porque recibieron violencia en sus hogares. Es decir, reproducen lo que recibieron. No entienden el rol. ¿Por qué? Porque los padres que los formaron tampoco entendían el rol de ser autoridad en la familia, pero no dictador en la familia, no abusador en la familia. Es decir, el hombre tiene un rol importante que tiene que entenderlo, pero no puede usurpar ni abusar de ese rol creyendo que él es dueño de las mujeres. Ellos no entendieron eso y por tanto tampoco los papás de ellos no lo entendieron, los hijos no lo iban a entender y por tanto es posible que muchos de sus hijos también estén en ese círculo y vayan a reproducir eso. Y el otro elemento importante es la falta de la visión de Dios en su corazón y de el respeto a la mujer, sea su esposa o ya se hayan separado, que es un elemento clave y fundamental en estos tiempos. ¿Por qué? Porque varios de esos feminicidios son gente que están viviendo juntos, pero la mayoría son gente que ya se separaron y que todavía él cree que es dueño de esa mujer.
por la situación que fuese, se separaran. Entonces, Efesios 5:25 dice, el hombre que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si él no entiende el valor de sí mismo, que era parte de alguna manera de lo que decía Julio. Si tú no entiendes el valor de ti mismo, si tú no te valoras a ti mismo, tú no vas a valorar a ningún otro. Entonces, ahí también hay una esencia que hay que trabajarla en los hombres. La comprensión de su propio valor, entendemos nosotros a través de asumir a Jesús como su Señor, de tener a Dios como centro, y al mismo tiempo respetar a los demás. En esa orientación yo creo que el esfuerzo que hay que hacer para enfrentar la violencia y feminicidio en República Dominicana tiene que ir en todas las áreas. Pero la área fundamental desde mi punto de vista es la creación de una conciencia que empiece en los niños desde la escuela, en los hogares desde pequeños, incluso ya grandes, porque si hay ausencia en la casa y en la escuela, todavía hay tiempo cuando los hombres van a contraer matrimonio de darle una formación grande, precisa y clara. Es decir, aquí debería haber una orientación, nada más la tenemos las iglesias, solamente eso, tanto la católica como la evangélica. A los jóvenes que se van a casar tienen que pasar por una orientación de un tiempo donde el pastor o quien es su jefe, en el caso de los ministerios de matrimonio, le damos orientación de cómo respetar a sus mujeres, de cómo formar a sus hijos, es decir, lo preparan de alguna manera para ser esposos. Entonces el Estado debería también crear una orientación de esa naturaleza. Y finalmente, yo he dicho, así como hay tanta información de tantas cosas malas en los matrimonios, como tantos hombres matan a sus mujeres, debería haber una campaña, una premiación, una política de estimular y ver los ejemplos de matrimonios positivos. Yo digo, hay 100 feminicidios, al final de año deberíamos hacer un reconocimiento a los 100 matrimonios que han cumplido 10, 20, 30, 40, 50, 60 años y difundir eso en la sociedad. O sea, el ejemplo no puede ser nada más el hombre que mata a su mujer, porque lo que usted está llevando es, yo tengo problemas con mi esposa, la mato. No. Mire el ejemplo de los que han durado 30, 40, 50, 60, de los que tenemos y entregamos en nuestras parejas. Eso es porque todo la mujer es sumisa. No, si no lo dura. Lo importante es, la mujer tiene que ser sumisa y el hombre también. La Biblia dice los dos tienen que ser sumisos unos a otros. Dice Efesios 5:28. Unos a otros tenemos que ser sumisos. Eso hay que estimularlo. Bien. Porque a final de cuentas, si el hombre no lo entiende y la mujer sí lo entiende, entonces tiene que haber un esfuerzo conjunto. Y ojalá que el Estado Dominicano pueda hacer eso. Por cada 100 feminicidios, 100 matrimonios destacados, para poner el ejemplo de que sí se puede tener un matrimonio sin llegar ni a violencia ni a feminicidio. Comunica